Pues vamos a meternos en este tema tan importante, tan apasionante, de los 4 sentidos de la Escritura. Voy a recordar antes una frase de la segunda carta de Pedro, ¿verdad? La segunda carta de Pedro, en su capítulo 3, versículos 14 al 16, hablándonos de las cartas que San Pablo dirigía a las comunidades, nos dice San Pedro que hay en ellas, en las cartas de San Pablo, cosas difíciles de entender que los ignorantes y los débiles interpretan torcidamente, como también las demás escrituras, para su propia perdición. Atentos, que esto lo dice el primer papa de la Iglesia. Es necesario, repetimos, como en el vídeo anterior, no ser ignorante respecto a las escrituras. Con la escritura en la mano podemos decir auténticas barbaridades. Con las escrituras, el demonio tentó a Jesucristo en el desierto. Pues sí, está escrito, y a partir de ahí venía la tentación. Es necesario, repetimos, el esfuerzo de entender bien las escrituras. No es cuestión de coger tu Biblia en tu cuarto, abrirla y ponerte a interpretar. Eso de la libre interpretación de las escrituras es un invento moderno. Eso lo popularizó un tal Martín Lutero, que formó un lío extraordinario. Pienso que por una falta de reflexión sobre las condiciones históricas en las que se desarrolló la escritura, el conjunto de libros que hoy llamamos Biblia. Durante la mayor parte de la historia de la Iglesia, una Biblia ha sido un artículo de lujo, pero de mucho lujo. No es que sea como un buen coche, no. En su momento, la Biblia ha podido ser algo equivalente a lo que hoy en día sería tener un avión privado, o yo no sé si incluso un aeropuerto. Nos dice Carlos Caso Rosendi que en el siglo I tener una Biblia era como hoy tener un aeropuerto. Hay que tener en cuenta no solamente que el pergamino y la tinta eran artículos de lujo, sino que además había que tener acceso a esos escritos que no estaban compilados y reunidos en un solo libro. Esa compilación fue definitiva en el siglo IV, concilios de Nicea y de Cartago. Del concilio de Cartago, ya a final del siglo IV, sale definitivamente el canon bíblico tal y como lo conocemos. Pero aún así no existía la imprenta. Entonces, claro, si nos imaginamos que en la iglesia primitiva un cristiano cogía su Biblia y se ponía a leer, es que no tenemos ni idea. Cuando llegaba una carta de San Pablo, por ejemplo, a una comunidad, era leída en grupo. La lectura de la Biblia no era una experiencia individual, sino una experiencia grupal, es decir, comunitaria. La comunidad recibía junta la palabra que se incluía en esa carta. La comunidad, por lo tanto, al recibirla en conjunto, al recibirla grupalmente, también recibía su interpretación. Le era transmitida oralmente una enseñanza por parte de la misma persona que llevaba ese escrito. Igual si Timoteo leía una carta de San Pablo pues a una comunidad, está claro que no se trataba de que fuera Timoteo y en una fotocopiadora se pusiera a hacer ejemplares para todo el mundo, ni muchísimo menos. ¿De acuerdo? Entonces, lo repito, la lectura individual de las Escrituras es un invento moderno que no caza, desde luego, con el conocimiento de la realidad histórica.
por la misma razón, no nos vale el principio de libre interpretación, que se deriva también del sola escritura protestante. Para nada, no nos vale. Es algo ajeno a la realidad histórica. Bueno, pues hemos dicho que los padres nos explicaban que la santidad consiste en conocer y vivir las Sagradas Escrituras. Hubo un autor medieval que resumió la doctrina de los padres de la Iglesia en esta doctrina que se llama doctrina de los 4 sentidos de la Escritura. Decíamos que son el sentido literal, el sentido alegórico, el sentido moral y el sentido anagógico. ¿El sentido literal qué es? Pues literal, es decir, el sentido de la letra, es decir, saber el significado de las palabras. Aquí es importante la labor del exegeta, es importante aplicar las reglas de la justa interpretación. Puede ser muy útil el método histórico crítico al que la Iglesia ha dado carta de ciudadanía, sobre todo a partir de la encíclica Divino Afflante Spiritu de Pío XII en el año 1943. Es necesario entender lo que dice el agiógrafo, el que ha escrito determinado libro. Y para eso hay que conocer no solamente la lengua de su tiempo, sino su contexto cultural, su situación personal también. ¿Qué situación social, política, familiar rodeaba, por ejemplo, a Oseas? ¿Qué situación rodeaba a Isaías? ¿Qué situación rodeaba a Santiago? Es necesario conocer todo esto para, aplicando las reglas de la justa interpretación, saber lo que el autor quiso decir, o lo que el agiógrafo, si consideramos que el autor es el Espíritu Santo, lo que el agiógrafo quiso decir. Entender las escrituras en el sentido en el que fueron escritas. Este sentido literal es importantísimo porque es el que sirve de base al resto de los sentidos de la escritura. Lo primero, saber qué es exactamente lo que los escritos dicen y cuál era la intención de las personas que los escribieron.